En el año 2008, un equipo de arqueólogos belgas y egipcios localizó la entrada de una estructura colosal enterrada bajo las arenas del desierto egipcio. Utilizando radares de penetración terrestre, descubrieron algo que les heló la sangre, un complejo laberíntico de 3.000 habitaciones distribuidas en múltiples niveles subterráneos, con corredores que se extienden por kilómetros bajo tierra. La estructura era tan vasta que hacía parecer pequeñas a las pirámides de Giza. Inmediatamente solicitaron permisos para iniciar la excavación. Pero entonces sucedió algo extraño. El gobierno egipcio denegó todos los permisos, selló el área y prohibió cualquier exploración adicional. Cuando los arqueólogos preguntaron por qué, la respuesta fue inquietante: algunos secretos deben permanecer enterrados. Han pasado más de 15 años desde entonces, y nadie, absolutamente nadie, ha sido autorizado a entrar en lo que podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de la historia moderna. Bienvenidos a la historia del laberinto perdido de Egipto, la estructura antigua más grande jamás construida que el mundo no quiere que conozcas. La historia de este laberinto comienza hace más de 2400 años, cuando el historiador griego Heródoto, conocido como el padre de la historia, visitó Egipto en el siglo V a.C. Heródoto era un viajero meticuloso que documentaba todo lo que veía con precisión obsesiva. Visitó las pirámides, navegó por el Nilo, exploró templos antiguos. Pero hubo una estructura que lo dejó completamente abrumado, algo que según sus propias palabras superaba incluso a las pirámides en magnificencia. Heródoto escribió en sus crónicas: «He visto este laberinto con mis propios ojos y está más allá de toda descripción. Si alguien reuniera todas las construcciones griegas y exhibiciones de arte, parecerían inferiores en esfuerzo y gasto a este laberinto. Incluso las pirámides están más allá de las palabras, pero el laberinto supera incluso a las pirámides». Según la descripción detallada de Heródoto, el laberinto contenía 3.000 habitaciones, 1.500 sobre la superficie y otras 1.500 completamente subterráneas. Los techos estaban hechos de piedra maciza, las paredes cubiertas con relieves tallados que mostraban escenas de dioses, faraones y conocimientos secretos. Había 12 patios cubiertos con puertas que se enfrentaban entre sí, 6 orientadas al norte y 6 al sur. Los corredores serpenteaban a través de las habitaciones de manera tan compleja que resultaba imposible encontrar la salida sin un guía. Pero aquí está lo más fascinante: a Heródoto solo le permitieron explorar las cámaras superiores. Los sacerdotes egipcios que lo guiaban le prohibieron terminantemente descender a los niveles subterráneos. Cuando preguntó por qué, le dijeron que las cámaras inferiores contenían las tumbas de los reyes que construyeron el laberinto y las tumbas de los cocodrilos sagrados. Pero añadieron algo más inquietante: que esas cámaras subterráneas guardaban secretos que no estaban destinados a los ojos de los mortales comunes. Heródoto no fue el único en documentar esta maravilla arquitectónica. Estrabón, el geógrafo griego que vivió en el siglo I a.C., también visitó el laberinto y dejó su testimonio. Describió una estructura con techos formados por losas de piedra únicas de tamaño extraordinario, y afirmó que el laberinto contenía tantos pasadizos tortuosos que resultaba imposible para un visitante encontrar la entrada o la salida sin un guía local. Plinio el Viejo, el historiador romano del siglo I después de Cristo, escribió sobre el laberinto egipcio comparándolo con otros laberintos famosos de la antigüedad, pero afirmando que el de Egipto era el más antiguo y el más impresionante de todos. Mencionó que el laberinto había sido construido por el faraón Amenemhat III de la dinastía XII, alrededor del año 1850 a.C., hace casi 4.000 años. Durante siglos, estas descripciones fueron consideradas exageraciones o mitos. Los escépticos argumentaban que ninguna civilización antigua podría haber construido algo tan monumental. Las pirámides ya eran impresionantes, ¿cómo podría existir algo aún más grande y complejo? Sin evidencia física, el laberinto de Egipto se convirtió en una leyenda, una historia fantástica de viajeros antiguos con tendencia a la exageración. Pero entonces, en 1888, el arqueólogo británico Flinders Petrie comenzó excavaciones en la región de Agüera, en el oasis de Fayum, aproximadamente 100 kilómetros al sur del Cairo. Esta área coincidía exactamente con la ubicación que Heródoto había descrito para el laberinto. Petrie descubrió los restos de una estructura masiva, fragmentos de columnas gigantescas, bloques de piedra caliza tallados con increíble precisión, y los cimientos de lo que claramente había sido un complejo arquitectónico de proporciones colosales. Sin embargo, lo que Petrie encontró estaba en ruinas.
La mayoría de las piedras habían sido saqueadas a lo largo de los siglos, reutilizadas para construir otras estructuras. Lo que quedaba era apenas una sombra de lo que Heródoto había descrito. Petrie documentó sus hallazgos, confirmando que el laberinto había existido realmente, pero aparentemente había sido destruido casi por completo. Durante más de un siglo, el caso pareció cerrado. El laberinto había existido, pero estaba perdido para siempre, víctima del saqueo y el paso del tiempo. Los arqueólogos continuaron con otras excavaciones, y el laberinto quedó como una nota al pie en la historia de Egipto. Hasta el año 2008. Un equipo conjunto de la Universidad de Gante en Bélgica y el Egyptian Antiquities Supreme Council decidió realizar un nuevo estudio del área utilizando tecnología moderna que no existía en tiempos de Petrie. Emplearon radares de penetración terrestre, magnetómetros y sistemas de detección por satélite para escanear el subsuelo de Agüera. Lo que descubrieron dejó a la comunidad arqueológica en estado de shock. Las imágenes del radar revelaron una estructura masiva completamente intacta bajo la superficie. No estaba destruida. Estaba enterrada. Los escaneos mostraron un complejo laberíntico que se extendía por más de 300 metros de largo y 240 metros de ancho, con múltiples niveles descendiendo profundamente bajo tierra. Las lecturas indicaban cámaras, corredores, espacios abovedados, exactamente como Heródoto lo había descrito hace 2400 años. El equipo publicó sus hallazgos preliminares y solicitó permisos inmediatos para comenzar las excavaciones. Este sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Finalmente podrían explorar las cámaras subterráneas que incluso a Heródoto le habían sido prohibidas. Los secretos del antiguo Egipto, preservados durante milenios bajo la arena, estaban a punto de ser revelados. Pero entonces sucedió algo inexplicable. El gobierno egipcio denegó todos los permisos de excavación. No ofreció una explicación detallada. Simplemente declaró que el área era demasiado sensible y que las excavaciones podrían desestabilizar estructuras cercanas. El equipo apeló la decisión, argumentando que tenían la tecnología necesaria para excavar con seguridad. La respuesta fue la misma: permiso denegado. Desde entonces, han pasado más de 15 años. El sitio permanece sellado. Múltiples equipos arqueológicos internacionales han solicitado acceso. Todos han sido rechazados. Las pocas declaraciones oficiales hablan vagamente de preocupaciones de conservación y necesidad de más estudios preliminares. Pero ningún estudio adicional ha sido autorizado. El laberinto más grande del mundo antiguo, confirmado por tecnología moderna, permanece completamente inexplorado. ¿Por qué? ¿Qué podría contener una estructura de 4000 años de antigüedad que justifique mantenerla sellada en pleno siglo XXI? Las teorías abundan, y algunas son verdaderamente inquietantes. La explicación oficial sugiere preocupaciones legítimas sobre la estabilidad estructural y la preservación. Egipto ha tenido problemas con excavaciones mal manejadas en el pasado que dañaron sitios invaluables. El gobierno argumenta que quiere asegurarse de que cualquier exploración del laberinto se realice con el máximo cuidado y preparación. Esta explicación tendría sentido si no fuera por un detalle crucial: han rechazado incluso propuestas de exploración no invasiva utilizando robots y cámaras que no requieren excavación alguna. Algunos arqueólogos sospechan que se trata de política y burocracia. Egipto ha tenido tensiones con equipos arqueológicos extranjeros en el pasado, sintiendo que los descubrimientos importantes son explotados por universidades y museos occidentales mientras Egipto recibe poco crédito o beneficio económico. Quizás el gobierno quiere asegurarse de que cuando el laberinto sea finalmente explorado, sea exclusivamente por un equipo egipcio que mantenga el control total del descubrimiento y sus implicaciones. Pero hay teorías más oscuras. Algunos investigadores sugieren que exploraciones preliminares no autorizadas ya han revelado algo en las cámaras subterráneas, algo que el gobierno egipcio decidió mantener en secreto. Los textos antiguos mencionan que el laberinto contenía conocimientos sagrados, archivos completos de la sabiduría egipcia antigua, incluyendo textos que predatan las dinastías conocidas. Es posible que se hayan encontrado inscripciones o artefactos que contradicen la cronología establecida de la civilización egipcia. Evidencia de conocimientos tecnológicos o científicos que no deberían existir hace 4000 años. Otros teorizan sobre la conexión entre el laberinto y los cocodrilos sagrados mencionados por Heródoto. El área de Fayum era el centro del culto a Sobek, el dios cocodrilo.
Los egipcios criaban cocodrilos sagrados en estanques especiales, los adornaban con joyas, y cuando morían, los momificaban y enterraban con honores. Pero las leyendas hablan de algo más, de cocodrilos gigantescos que guardaban secretos ancestrales, de cámaras donde se realizaban rituales prohibidos, de conocimientos que conectaban a los faraones con poderes más allá de la comprensión humana. Hay también quienes señalan las similitudes inquietantes entre el laberinto egipcio y otras estructuras laberínticas antiguas alrededor del mundo. El laberinto de Creta en Grecia, supuestamente construido para encerrar al Minotauro. Los complejos subterráneos de Capadocia en Turquía. Las ciudades subterráneas de Derinkuyu. Todos estos sitios comparten características similares. Múltiples niveles descendiendo profundamente bajo tierra, corredores diseñados para confundir a los intrusos, y leyendas de secretos ocultos y guardianes sobrenaturales. ¿Es posible que estas estructuras formaran parte de una red global de conocimiento antiguo? Que los laberintos no fueran simplemente tumbas o templos, sino repositorios de sabiduría que ciertas civilizaciones querían preservar pero también proteger del acceso casual. La tecnología moderna nos ha dado la capacidad de explorar estos misterios sin causar daño. Robots equipados con cámaras y sensores podrían mapear el interior completo del laberinto en semanas. Podríamos finalmente ver lo que Heródoto no pudo ver, descubrir qué secretos consideraban los antiguos egipcios tan importantes como para construir la estructura más monumental de su civilización. Tenemos las herramientas. Tenemos el conocimiento. Lo único que nos falta es el permiso. Y ese permiso sigue siendo denegado. Mientras tanto, el laberinto permanece bajo las arenas de Agüera, esperando. 3000 habitaciones llenas de misterios. Corredores que serpentean en la oscuridad. Cámaras que no han visto luz solar en milenios. Secretos que los antiguos consideraban demasiado poderosos, demasiado peligrosos, o demasiado sagrados para compartir libremente. El arqueólogo que lideró el equipo belga en 2008 dijo en una entrevista: es como si hubiéramos encontrado la biblioteca más grande del mundo antiguo, confirmado que está llena de libros invaluables, y luego alguien hubiera colocado un candado en la puerta y tirado la llave. No tiene sentido, a menos que haya algo allí abajo que alguien no quiere que encontremos. Heródoto terminó su descripción del laberinto con una frase inquietante: las cámaras subterráneas, dicen, contienen los secretos de aquellos que vinieron antes, los constructores de la primera época, cuyo conocimiento superaba al de los dioses. En su tiempo, estas palabras se consideraron poesía, exageración literaria. Pero ahora, con un laberinto real confirmado bajo tierra y acceso denegado sistemáticamente, esas palabras adquieren un significado diferente. ¿Qué construyeron realmente los antiguos egipcios bajo las arenas de Agüera? ¿Qué secretos consideraban tan importantes como para dedicar décadas de trabajo a crear la estructura más compleja de su civilización? ¿Y por qué, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología y curiosidad científica, seguimos sin poder responder estas preguntas? El laberinto está ahí. Lo hemos visto en los radares. Sabemos exactamente dónde está. Y sin embargo, permanece tan inaccesible como lo era para Heródoto hace 2400 años, cuando los sacerdotes le dijeron que ciertos conocimientos no estaban destinados a los ojos de los mortales comunes. Quizás tenían razón. O quizás, simplemente, hay verdades sobre nuestro pasado que desafían todo lo que creemos saber sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Verdades tan perturbadoras que prefieren mantenerlas enterradas. El laberinto espera en la oscuridad. Y nosotros esperamos afuera, preguntándonos qué secretos milenarios duermen en esas 3000 habitaciones que nadie puede entrar.